Estamos ya con el doctor Stalin Andino, que es secretario jurídico de la Presidencia, para que conversemos de los proyectos de ley que han sido enviados a la Asamblea. Doctor, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Gracias. Buen día a todos los televidentes. Empecemos con lo más actual, que es lo que hicieron ayer. Usted mismo personalmente acudió a la Asamblea y entregó un segundo proyecto de ley que es también en materia económica urgente. Queremos confirmar que esa sea la categoría y saber por qué. Sí, el día de ayer se ha presentado un proyecto de ley calificado como urgente en materia económica. Es un proyecto de ley que busca establecer parámetros y mecanismos para la innovación y el fortalecimiento de la gestión pública. Hemos detectado que en muchos de los casos los ciudadanos no obtienen finalmente bienes y servicios públicos de calidad y oportunos. Y para eso tenemos que abordar a la gestión pública, entre los principales temas a las compras públicas. Ahora, hay una interrogante, y es que en la Asamblea ya hay un proyecto en materia económica urgente y habían algunas voces que decían que no pueden existir dos a la vez. ¿Eso es así o es incorrecto? La Constitución de la República nos permite presentar hasta 2 proyectos de ley urgentes en materia económica mientras dura un estado de excepción. Estamos aún con un estado de excepción decretado que está en ciertas provincias durante 60 días. Okay, ¿puede explicarnos, doctor, por qué esta Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión puede ser considerada económica urgente para el Ecuador? Claro que sí. La ciudadanía tiene que saber que la contratación pública mueve alrededor de 8.000 millones de dólares al año, representa el 6,5% del Producto Interno Bruto, y eso provoca que en un monto tan alto que nosotros tenemos como Estado dentro de nuestros gastos, tengamos que buscar un ahorro y ser eficientes. ¿Por qué? Porque los ciudadanos necesitan recibir realmente los bienes y servicios públicos. Entonces, de nada nos sirve tener tanto gasto público, tantas compras públicas, si estas o van a ser objeto de corrupción o van a ser ineficientes y no van a permitir que los ciudadanos tengan beneficios. Para ustedes enviar esta ley, entonces, ¿qué es lo que han identificado? ¿Cuál es el análisis que llegaron a esta conclusión para presentar este proyecto de ley? Hemos identificado principalmente que las compras públicas pueden tener un importante ahorro al Estado si es que simplificamos los procesos de compra. Actualmente tenemos como 30 tipos de procesos de compra y eso ha provocado que muchas entidades no ejecuten lo que está planificado. Tenemos un dato de que las entidades tienen planificado el 70% de sus contrataciones tienen planificado al inicio del año y al final del año solo terminan comprando el 70%. Es decir, que un 30% de procesos se quedó y por ende pasó al siguiente año y eso provoca que la ciudadanía no tenga lo que necesita. Entonces, con este proyecto de ley, ¿cómo van a cambiar esa situación? En primer lugar, la simplificación, vamos a quedarnos con 5 procesos de contratación exclusivamente según el tipo y estamos buscando implementar uno de los parámetros a nivel internacional que es el mejor valor por dinero. Cuando usted va al supermercado, lo que hace es comprar libremente una manzana, por ejemplo, y la elige según el costo o el precio que mejor le convenga o según la calidad la que usted quiera. Eso no pasa en el Sistema Nacional de Contratación Pública. Aquí las entidades tienen que estar atadas a cada uno de los procedimientos y eso ha provocado que no se compre bienes y servicios de calidad. Por ejemplo, los esferos, los marcadores, muchas veces no sirven o no son lo que se necesita para una gestión pública. No se diga temas más complejos como los medicamentos, como por ejemplo las especies para las diferentes cédulas, etcétera. Entonces necesitamos realmente comprar rápido, de forma eficiente y de forma transparente. A eso va enfocada la ley. Ok, ¿de qué manera frente a esta ley que da la CERCOP, por ejemplo, se reducen sus competencias? ¿De qué manera también va a seguir operando? El CERCOP actualmente es el rector de las compras públicas y ha provocado una serie de conflictos, principalmente por la alta burocracia y la alta cantidad de normativa que ha estado expidiendo y por controles que en algunos casos se han vuelto subjetivos. ¿A qué me refiero? A que el CERCOP en unos casos, a pretexto de un control del proceso de contratación pública, ha detenido compras importantes y ha aplicado criterios que muchas veces podrían no ser enfocados en una mejora, en un cuidado de los recursos públicos, sino ser enfocados en temas de corrupción. Entonces, lo que hace este proyecto de ley es
objetivizar los criterios de control y reducir atribuciones para que el CERCOP se dedique a lo que tiene principalmente que hacer, que es brindar un sistema de compras públicas, un portal tecnológico con datos abiertos, con alta inversión y que pueda facilitar las contrataciones. Pero dentro de un proceso de compras públicas hay 3 fases. Según lo que hemos visto del proyecto de ley, parecería que se van a centrar en la primera, la precontractual. ¿Es así? Bueno, el proceso de compra pública tiene fases, la preparatoria, la precontractual y la de ejecución contractual principalmente. Okay. La preparatoria implica toda la documentación que se levanta para identificar la necesidad. La precontractual es en la que nos hemos enfocado, que es la segunda fase, y es donde nosotros tenemos el concurso, donde nosotros tenemos la elección del proveedor. En esa parte es clave que no existan direccionamientos y que no exista la posibilidad de elegir mal. Actualmente nosotros, por los distintos candados que tenemos legalmente, estamos obligados a elegir uno u otro proveedor y no realmente lo que el Estado necesita para poder brindar servicios de calidad. Y de esa manera, en ese sentido, ¿los proveedores serán categorizados? ¿Bajo qué parámetros, de qué manera pueden conseguir esas categorías para ser mucho más eficientes frente a las necesidades del Estado? Actualmente nosotros tenemos un registro de proveedores único, pero es indiscriminado, es generalizado. Lo que nosotros necesitamos es tener un sistema en el cual se identifique cuál es la experiencia que ha tenido cada uno de los proveedores y cuál es la retroalimentación que cada una de las entidades a las que vendió previamente ha calificado o ha dado a este proveedor. ¿Para qué? Para ir identificando a esos proveedores que de verdad sirven en el Estado y que están aquí para ayudarnos, para ser socios estratégicos de los servidores públicos y depurar a esos proveedores que, por ejemplo, teniendo registrado la venta de salchipapas, se dedican a vender medicamentos. Entonces, necesitamos trabajar más con nuestros proveedores, conocerlos de mejor forma y para eso se han implementado ciertos mecanismos de parametrización en el proyecto de ley. Ahora, la ciudadanía también tiene una oportunidad de trabajo en la contratación pública. Podría el día de mañana cualquier persona convertirse en un proveedor del Estado, pero por la serie de requisitos, por la serie de complicaciones que tiene actualmente nuestra normativa y nuestro sistema, la gente no lo conoce o la gente huye o prefiere no hacer contratación pública o no ser proveedor del Estado porque tiene miedo a que le pidan coimas, a que le implique incluso una quiebra por la serie de complicaciones que tiene actualmente los procesos. Y porque se demora muchísimo también. Ahorita entenderíamos que se acortan los tiempos de todo este proceso. Sí, parte del proyecto de ley es bajar los candados legales que tenemos para poder flexibilizar los tiempos. Actualmente un proceso de contratación pública dura entre 30 y 60 días la parte precontractual y si es que no se declara desierto, si es que no hay un problema o si es que el CERCOP no lo suspende. Porque si no, tranquilamente estamos hablando de procesos que van de 6 meses. Entonces, imagínense la locura que estamos viviendo actualmente, porque para que yo tenga mi presupuesto, primero tengo que esperar aproximadamente al mes de febrero, haciendo un ejemplo dentro del año calendario. Luego, hasta levantar el proceso de contratación, estamos en marzo. Luego, la parte precontractual sería 2 meses, abril, mayo. Y más la ejecución contractual, póngale un mes, estamos hablando de junio. Es decir que si yo necesito un bien o servicio para dar una atención de calidad, tengo que iniciar en enero y terminaré en junio. Entonces, claro, esto es absurdo porque nosotros necesitamos, como ciudadanos, los bienes y servicios oportunamente. Clarísimo. Ahora, ¿qué les parece si también hablamos del proyecto de ley, llamado ahora de la Ley de Solidaridad, que es este proyecto para combatir a la economía criminal? Ya la Asamblea Nacional, en este caso la Comisión de Régimen Económico, aprobó que vayamos al primer debate de este viernes. No sé si tiene alguna consideración, principalmente con las incorporaciones que se han hecho a este proyecto, en este informe, mejor dicho. Sí, hemos visto con mucho agrado que la Asamblea preparó ya el informe para primer debate. Es muy interesante los postulados que ha mantenido y el enfoque que le ha dado a la ley, en la cual nos plantea la idea de la solidaridad. ¿A qué se refiere o a qué está refiriendo este informe para primer debate? A que en gran parte el combate a la delincuencia organizada, aparte de tener todo el marco jurídico para considerarles bajo ciertos parámetros de seguridad distintos a los ordinarios, aparte de eso,
lo que estamos haciendo es buscar que el sector privado, a través de una reducción al impuesto a la renta, pueda facilitar donaciones a las fuerzas. Nosotros tenemos actualmente necesidades altísimas de inversión para radares, para drones, para vehículos, etcétera. Y lo que tenemos justamente que atravesar es alrededor de 2 años. Imagínense por qué. Porque yo en el primer año voy a recaudar el impuesto. Luego eso pasa a la caja fiscal y luego podré hacer el proceso de compra que ya les he comentado, que se demora 6 meses. Entonces, para que yo pueda tener ese bien que necesito para la guerra, tengo que esperar 1 año y medio, 2. ¿Cuál es el bien? Porque eso no estaba del todo claro de qué tipo de bienes se refieren. Bueno, ahorita son insumos básicamente para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Por ejemplo, todo el tema de patrullas, todo el tema de armas, podría inclusive entrar helicópteros, cámaras de vigilancia, etcétera. Todo lo que ayude en la seguridad y que se considere un bien. Entonces, ¿qué va a hacer el sector privado? Para terminar la idea, va a poder comprar lo que yo necesito directamente, ahorrándome los tiempos, ahorrándome este 1 año y medio, y a cambio va a poder obtener una reducción en el impuesto a la renta que va a pagar en el año. Esto nos va a facilitar muchísimo la guerra y todos los recursos que se necesita, sin dejar de lado todos los otros parámetros que se ha puesto en este nuevo marco jurídico para poder combatir a la delincuencia organizada. Otro punto clave de la ley también y que se va a analizar es las competencias de la UAFE también, ¿no? Que se amplían estas competencias para que se tenga este cruce de información y también la necesidad de recursos, de qué manera también esto se tiene que trabajar y analizar en este debate del día viernes. Bueno, a ver, nosotros hemos venido como gobierno nacional desde el inicio peleando por la extinción de dominio, que era uno de los temas de los que hablamos el año pasado, y en los cuales hubo ciertas trabas y hubo muchos intereses dentro de la Asamblea que no permitió que se plasme una extinción de dominio rápida y eficiente. Esto provoca que los delincuentes sigan teniendo grandes cantidades de dinero, que sigan teniendo grandes cantidades de lavado. Algo que yo siempre he dicho es, podemos tenerlo preso al mafioso, pero no lo tenemos preso a su contador. Entonces, lo que necesitamos es atacar el bolsillo, insistimos en esta parte, atacar el bolsillo de la delincuencia organizada, y para eso nuestra unidad de análisis financiero tiene que tener atribuciones extraordinarias y atribuciones que le permitan realmente golpear a la economía criminal. Hay asambleístas y analistas políticos que dicen que este proyecto no es económico, no es urgente en materia económica. Bueno, principalmente aquí ha existido una tradición de que todas las leyes económicas urgentes tienen que ser tributarias. Y cuando algo no es tributario, sino es económico o tiene un enfoque más financiero, le empiezan estas críticas infundadas. Pero el alcance del proyecto de ley económica urgente tiene que ver con golpear una economía criminal y precisamente a raíz de eso nosotros obtener un ahorro en la guerra. La guerra nos está costando y si es que nosotros no golpeamos al bolsillo de nuestro enemigo, vamos a tener que seguir gastando. Entonces, este proyecto de ley tiene un enfoque de ahorro y aparte también tiene este componente que acabo de comentar, tributario. Entonces, yo no veo en dónde está la necesidad de justificar o de decir que no es económico urgente, tal vez precisamente solo por intereses políticos para no aprobar el proyecto de ley. El proyecto de ley porque no tiene esta unidad de materia y hay varios temas que se tratan dentro de la ley, como por ejemplo las reformas al COIP también, este indulto anticipado también que ha generado polémica también. ¿Cómo se lo está abordando, secretario? Todo está atado a la seguridad y a estas potestades extraordinarias que debe haber. Es importante considerar que nuestro sistema, nuestro ordenamiento jurídico está pensado para situaciones ordinarias y con un tinte de delincuencia común, pero nunca estuvo pensado para una delincuencia de la magnitud que estamos nosotros en este momento observando. Entonces, el proyecto de ley está centrado en establecer los mecanismos que a mí me permitan realizar un combate efectivo a estas economías criminales, y de ahí surgen distintas aristas, como por ejemplo el tema de el gasto que el Estado tiene por tener policías cuidándoles en los domicilios. Es un alto costo
porque eso implica que, aparte del efectivo que está siendo investigado y que está en su casa encerrado, yo tenga que tener un grupo de policías cuidándole, entre 6 a 10 policías, que son los que se requieren para hacer los turnos respectivos y cuidarle a un policía en su casa, cuando este policía puede continuar realizando sus actividades normalmente en su cuartel, en su unidad, y su jefe inmediato puede seguirle reportando. Por eso es que hemos planteado la posibilidad de que el presidente anuncie que a ese tipo de policías, independientemente de lo que pase en la sentencia condenatoria o absolutoria, lo indultará si es que se lo llega a condenar. Entonces, ¿a ustedes no les preocupa o no prevén que quizás la Corte Constitucional dictamine que hay ciertos artículos inconstitucionales, como el que mencionábamos justamente el indulto? Se habla también, o ha tenido polémica, los allanamientos sin orden judicial. ¿Todo eso ustedes consideran que no hay causales para que la Corte dé un dictamen en contra? Nosotros somos muy respetuosos de la Corte Constitucional y de todas sus atribuciones, y ahí lo que se ha planteado, lo que se busca con la Corte Constitucional es que en el momento oportuno de la construcción de la ley, seguramente se pronunciará si es del caso, pero no anticiparnos a decir: este artículo, que es un proyecto de hecho, es inconstitucional. Eso no existe. Entonces, esas críticas de haber dicho que los artículos son inconstitucionales por el inicio, por cómo están planteados, son infundadas. ¿Por qué? Porque precisamente estamos aquí para discutir. La Asamblea está para discutir, para debatir, para analizar. Nosotros hemos presentado nuestra propuesta y el producto final será el que llegue al registro oficial, se promulgue, y sobre eso tendremos que discutir en la Corte Constitucional. Ahora, aquí hay un punto importante. La misma Corte Constitucional es la que nos ha dicho que vayamos migrando, vayamos dejando la figura del estado de excepción y que tomemos el problema de forma ordinaria, porque se ha vuelto un tema común. Es más o menos lo que pasó en la pandemia, cuando en un inicio yo lanzo estado de excepción para poder restringir ciertos derechos y poder apoyar en la crisis. Y luego la pandemia duró 1 año, 2 años, entonces tengo que pensar en mecanismos ya ordinarios. Por eso es que hemos pensado que al estar ya 1 año en estado de excepción, lo que tenemos que hacer, y lo responsable, es plantear un proyecto de ley que nos permita combatir a la delincuencia. Y para cerrar, van ya 2 proyectos de ley. Denos la primicia si están trabajando en un tercero en corto plazo. Bueno, nosotros en este momento es nuestro límite, los 2 proyectos de ley. El presidente de la República hemos visto que ha actuado siempre de manera firme con su potestad de colegislador. El periodo que culminamos de 18 meses presentó y aprobó 8 proyectos de ley económicas urgentes, algo que nunca se ha visto en la historia. Entonces, más o menos estamos hablando de un proyecto económico urgente por cada 2 meses. ¿Por qué? Porque esa es la forma en la cual nosotros primero podemos estabilizar la economía desde las distintas aristas, pero a la vez podemos imponerle a la Asamblea nuestra agenda y nuestras prioridades. Muchas veces los proyectos de ley ordinarios que hemos presentado no se han llegado a tramitar, o se los tiene ahí durante varios años, o se los archiva. Entonces, esta ha sido parte de nuestra estrategia, y el presidente ha arrancado en este periodo con esta estrategia importante para marcar la agenda legislativa. Esto quiere, por ejemplo, para darles un dato adicional, hemos lanzado en el periodo anterior 18 vetos totales, porque no había la posibilidad de diálogo con la Asamblea anterior. Hablamos de un veto por mes, más o menos. Esos son resultados de gestión en la potestad colegislativa altos del presidente. Y ahora, en este periodo, nosotros, si bien tenemos un apoyo de la Asamblea Nacional y esperamos que las distintas bancadas se vayan sumando, seguiremos marcando nuestra agenda. Eso implica que cuando nosotros terminemos los 2 proyectos de ley que están en curso, analizaremos cuál es la siguiente mecanismo. Gracias por acompañarnos el día de hoy, y ya conocemos, entonces cada 2 meses tendremos entonces aproximadamente un proyecto de ley económico urgente. Muchísimas gracias por estar acá. El secretario jurídico de la Presidencia, Stalin Andino. Con esto vamos a una pausa y recordamos que tenemos nuestra segunda entrevista de la mañana, la concejala Ana Ledesma de Quito.